Dios les bendiga. Hoy estamos a 1 de noviembre del 2025. La santidad, un estado limitado. ¿Por qué? Cada persona es quien toma la decisión de obedecer a Cristo al 100% o de no obedecerle, ¿verdad? Hermano, quédate tú hasta el final porque vamos a mirar cuál es el beneficio de obedecer a Dios por completo. Claro está que debemos de pensar solo en la vida eterna, en dónde vamos a pasar nuestros días después de nuestra partida. Amén. Quédate hasta el final. Pablo nos expone una vida como una carrera. Su vida la expuso como una carrera, pero esta carrera es de resistencia, nunca ha sido de velocidad. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la guianza de Él, claro está, en Eclesiastés capítulo 3, del 8 al 9. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Mis hermanos, lo invito a que se dirijan a la palabra y lean por completo este capítulo 3. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Cuidado con esta pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Vuelvo y se lo comento. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Mis hermanos, entonces, todos aquellos que están trabajando o que trabajamos, digamos, en nuestras propias fuerzas, sin ser guiados por Dios, sin instrucciones dadas por Dios, sin escuchar la voz de Dios. La pregunta es, mis hermanos, la pregunta es, ¿para quién trabajamos? ¿Para quién trabajamos? ¿Para Dios o para nosotros mismos? Hermanos, este libro de Eclesiastés es muy interesante. Eso es poesía pura. Miremos otro versículo, Eclesiastés capítulo 9, del 10 al 12. Todo lo que viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y ojo, miremos el contraste. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Pero dice, me volví y vi debajo del sol, acá en la tierra, que ni es de los ligeros la carrera, no es de las personas que tienen afán, que trabajan en sus propias fuerzas, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes, ojo, de esos que hablan bonito, el favor, no señores, sino, ojo con este sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión. Es en el tiempo en que Dios lo determine. Y cuando Dios lo determina y llega la ocasión, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Pero para eso hay que estar guiados por Dios, escuchando la voz de Dios para saber cuál es esa ocasión. Y dice el 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando cae de repente sobre ellos. Hay tiempos malos, mis hermanos. Por eso la Escritura nos dice que tenemos que estar firmes en estos tiempos. Amén. Es una carrera, pero de resistencia. Y es para obtener el supremo llamamiento. Pablo nos lo comentó. Entonces, sea, mis hermanos, que Cristo venga o que el mismo hombre, por sus decisiones, sean buenas o sean malas, mis hermanos, el mismo hombre es quien hace su vida sea acortada, que parta más ligero de este mundo o que tenga durabilidad en el mundo, ¿verdad? Es de allí la importancia del versículo que nos dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 16. Estamos en esta carrera
y cuán importante es este versículo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, sobre lo que sale de tu boca, ¿verdad? Lo cual para nada aprovecha. ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? ¿Son las palabras que Cristo dejó o son otras palabras que son perecederas, que son del mundo? Sino que es para perdición de los oyentes. Tengamos cuidado lo que estamos hablando a aquellos que son oyentes. Importantísimo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita, ojo con esto, dice, evita, le está diciendo, sé sabio, sé prudente, profanas y vanas palabrerías, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más, ¿a qué? A la impiedad, No sé si estás disfrutando de esta escritura. Hermano, te lo voy a comentar de otra manera. La Biblia es demasiado clara y más claro no nos los puede decir nuestro Señor Jesucristo. Pero te lo voy a explicar, digamos, con palabras coloquiales. Si la persona cumple con la Biblia, con lo que está escrito, el Espíritu Santo está encima de nosotros, está sobre ti. De eso se trata la santidad, de que el Espíritu Santo esté sobre ti. Cuando estás en ese estado, en santidad, también vas a ser probado. También vas a tener momentos en que eres tentado en tu debilidad. Y es posible que caigamos o que caigas, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? A veces Dios nos da un tiempo de gracia. Y es allí donde se manifiesta su gracia. El mismo apóstol Pablo nos lo dijo. No pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Qué significa esto? Ese tiempo que Dios te da como gracia, Él te va a decir, hijo mío, por cuanto tú caíste, no te preocupes. Yo estoy a tu lado, estoy encima de ti porque tú has procurado llegar a la santidad, ¿verdad? Pero resulta que a veces se nos olvida el pedir perdón sobre ese pecado. Y de casualidad seguiste pecando. Entonces, como tú seguiste pecando, Dios te dice, ya te di mi gracia. Es un tiempo en el cual, pues obviamente caíste, pero aquí estoy yo para darte la mano. Pero tus decisiones son las que te alejan de mi presencia, de que yo esté sobre ti, porque no estás resistiendo al enemigo. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo se entristece y se aleja. Y es cambiada la gracia por misericordia. ¿Y por qué es cambiada la gracia por misericordia? Porque el Padre ya no está viendo desde los cielos al Espíritu Santo que está sobre ti, quiere decir a Jesús como nuestro abogado encima de nosotros, sino que está viendo un pecador. No sé si me hice entender. El Padre está esperando que a que ese pecador pida perdón, vuelvas al camino, a la carrera de resistencia, y cuando el Espíritu Santo vuelva sobre ti, ahora sí vuelve a ver a Jesús, a tu abogado. Hermano, no podemos estar en pecado constante, porque la persona no estaría siendo guiada por Dios, sino por el contrario. Ojo con esto, lo que estoy diciendo. Porque si estás en pecado constante, la persona no estaría siendo guiada por Dios, por Jesús que está sobre ti, sino por el contrario. Sus decisiones son basadas en lo que el enemigo le susurre al oído. Es de allí la importancia del dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1 del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es necesario morir a este mundo. Ser creyente en un mundo de perversidad es tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, he vencido el mundo. Dios no te está diciendo con esto, o digámoslo, Dios nos está diciendo en este momento, es mejor estar a mi lado que separado de mí. Si tú eres pámpano, no te separes del Señor. Dios te librará, tiempo futuro, de todo. Pero si tú aprendes a discernir su voz, ojo con este pero si tú aprendes a discernir su voz, este es el beneficio que Dios les mencionó al principio del video. O que les comenté al principio del video. No te separes del Señor. Usted que está viendo este video, mi hermano, todos en el mundo hay aflicción, pero el Señor nos dice, nos va a librar. Esteban, ¿y cómo es eso de discernir la voz de Dios? Hermano, para eso hay que tener, o debemos de tener, oración constante. Debemos de discernir cuál es la parte, o cómo son las formas en que Dios nos habla, o cómo son las formas en que Dios le habla al hombre. Una de ellas es hablar a través de los sueños. Si Dios te habló en un sueño, tienes que discernir qué fue lo que Dios te dijo. O también tienes que discernir si fue el enemigo el que puso ese sueño. Esa es la lucha que tenía Pablo con las diferentes formas en que Dios le hablaba. Porque Pablo le hablaba a Dios y también le hablaba el enemigo. La lucha que tenía Pablo consigo mismo. Está escrito en la palabra. Y también está escrito en la palabra, mis hermanos, cuál es la obra del Espíritu Santo. Para todos aquellos que dicen que Dios no habla. Dios, en su infinita sabiduría, le habla absolutamente a todos sus hijos. Vamos a ver la obra en Juan capítulo 16 del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si no habla por su propia cuenta, entonces ¿por quién habla? A través de ti y a través de mí. Y te lo hace saber todas las cosas que habrán de venir. Y se las hace saber a usted y me las hace saber a mí. Entonces, ¿qué dice el 14? Él me glorificará porque tomará de lo mío y vuelve y se los dice y os se los hará saber. Ojo, ¿cuántas veces nos dice en este texto se los hará saber? 3 veces en estos 3 versículos. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y vuelve y se los dice y os los hará saber. Mis hermanos, el Espíritu Santo los guiará a la verdad y entonces cuán importante es escuchar al Espíritu de Dios. Que Él va y escudriña y le trae al creyente todo lo que ha de venir. Quiere decir el futuro. El texto, eso es lo que nos da a entender. ¿Qué nos da a entender? El Espíritu Santo habla de lo que ha de venir a todos los creyentes. La pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás tratando de discernir la voz de Dios? ¿Estás escudriñando la Biblia? ¿Cuáles son las diferentes formas en que Dios habla al hombre? ¿Estás pasando tiempo de intimidad con Dios, ayunando y orando? Esto no se trata de sacar 5 minutos en oración. La Biblia enseña que la oración es constante. Si tú mencionas y te preguntas, ¿es que mi trabajo me quita el tiempo? Entonces la pregunta sería otra. ¿Estamos buscando un equilibrio entre Dios y el trabajo? ¿O simplemente nos conformamos o entramos en esa zona de confort y tú mismo te dijiste o nos dijimos, es que esta es la vida que me tocó? En este momento puede que estés en shock, puede, pero esa es la idea, que tengamos un cambio de pensamiento, que busquemos la forma de tener comunión con el Padre. Y si has notado, esto que acabamos de mencionar es una decisión, todo es una decisión. El ser humano tiene
millones de decisiones al día. Pero cuán importante es tomar buenas decisiones en la vida para ser instrumentos útiles en las manos del alfarero. Señores, en conclusión, te voy a decir como un día lo escuché de un pastor, de una prédica. Resulta que el ser humano, su naturaleza es pecaminosa y eso es correcto. Pero tú tomaste la decisión de aceptar al Señor como tu Salvador. ¿Qué fue lo que hiciste en ese momento? Firmaste un contrato con tu boca. ¿Ese contrato dónde está? Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el contrato. ¿Qué significa? Entraste o al firmar ese contrato, acabas de entrar en una nueva etapa. En una etapa de misericordia. Entraste a una etapa de purificación. Pasar de una naturaleza pecaminosa a un estado de santidad limitada. Esta purificación se da en el desierto. Escrito está que el mismo Espíritu envió a Jesús al desierto. Lo mismo va a ocurrir contigo y conmigo. Resulta que hay personas que pasan ese desierto a ciegas, sin ver. ¿Cómo así? Y otras pasan el desierto escuchando su voz. Ahora te pregunto, ¿cómo es mejor? ¿Estando a ciegas o escuchando su voz? Claro, escuchando la voz de Dios porque vas a ser guiado por Él. Por eso mi propósito es enseñarte a ti las diferentes formas en que Dios le habla al hombre para que el hombre pueda caminar con propósito de la mano de Dios. Ese desierto es la etapa de santidad limitada. Es cuando tú aprendes a obedecer a Dios al 100%. Hermanos, vamos a dar algunos ejemplos. A unos le tocan vivir experiencias en la cárcel. A otros les toca vivir una niñez dura. A otros le toca que Dios le quite el dinero, ¿cierto? Como a Job. A otros le toca que Dios le quite la salud, como a Lázaro. Pero el punto es que eso no es para muerte, sino para vida eterna, sino para la gloria y honra de Dios, que Dios se manifieste en cada creyente para tener cicatrices de guerra. Porque son esas cicatrices en las cuales tú vas a poder ir a donde otros y que esos otros sean limpiados. Entonces, cuando cumplas las Escrituras y llegas a la santidad limitada, el Espíritu Santo está sobre ti. Es más, la unción misma estará sobre ti. ¿Quién es la unción? Jesús es la unción. Por tal motivo, sin santidad no veremos a Dios. ¿Qué nos quiso decir Dios con eso? Debes de tener a Jesús o al Espíritu Santo encima de ti, sobre ti. Por tal motivo, sin santidad no podemos ver el poder de Dios. Sin santidad no hay manifestaciones de Dios en la tierra, los dones de Dios en la tierra. ¿Y por qué, Esteban? Hermano, es que cuando el abogado está sobre nosotros, el Padre está viendo a Jesús y da acceso a los milagros, señales y prodigios. Pero, ojo con este pero si es la voluntad del Padre, podemos ver eso. A ver, si es la voluntad del Padre. Y ahí es el texto bíblico que dice, es que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos quieren hacer milagros, pero no todos quieren pagar ese precio de ir al desierto. Dios llamó a todos sus hijos a predicar el evangelio. Eso es un llamado general, pero a otros les dio una asignación específica, una misión. A los 12 les dio su misión. Está ya escrita en la palabra. Cada misión es diferente. Y si las personas se unen, nos unimos en espíritu y en verdad, nos unimos en Cristo. Formamos un solo cuerpo, siendo Cristo la cabeza. Estamos hablando, mis hermanos, de los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Todo lo mencionado anteriormente nunca le pertenece al hombre. Es más, jamás los creyentes se pertenecen a sí mismos. Ya firmaste ese contrato.
Esta obra le pertenece a Dios. Es allí la importancia de ser guiados por Dios, de escuchar su voz, para poder reconocer quiénes son los que están a favor del Padre o guiados por el Padre. En eso se reconoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y lo voy a decir de otra manera, y me disculpan que lo diga de esta manera porque es fuerte. Quien no hable de santidad o predique la santidad, quien no busca la santidad, no es de Dios. Quien no se quiera, ojo, quien no se quiera apartar del mundo, no es de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, del 3 al 5. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios, o sea, cuando Dios está encima de nosotros, para destruir las fuerzas del mal. Las acusaciones, ojo, las acusaciones que vienen de todos aquellos que están apartados de Dios, que están en pecado, que se dejan manipular del enemigo. ¿Cómo se dejan manipular del enemigo? Con el orgullo. Y el orgullo de quienes quieren impedir, ojo, algunos creen que están trabajando para Dios, pero están impidiendo que todos conozcan a Dios. Ojo con esto es demasiado grave. Y entonces los que tienen encima a Dios, con ese poder, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar. Metanoia, procedan al arrepentimiento y obedezcan a Cristo. Cuán importante, los invito a que lean, por favor. Estoy leyendo en otra traducción, no es Reina Valera. Si tú llegaste hasta este punto, estoy seguro de que de pronto estás asombrado de lo que se está hablando. Pero esto es una verdad incómoda que nunca muchos dicen. ¿Y por qué no la dicen? Porque esos que no se atreven a decirla son del mundo. Y por eso el mundo los oye. El que es de Dios busca la santidad. Busca que Dios esté sobre él. Es de allí el título, la santidad, un estado limitado. ¿Por qué, mis hermanos, un estado limitado? Porque es que nadie es perfecto. Sin embargo, Dios te da un chance de gracia, pero no es para que esa gracia te dé el permiso de pecar constantemente, sino de que busques arrepentimiento y procedas en el mismo camino en que Dios quiere, en que busques siempre el escuchar la voz de Dios. Entonces, si tú llegaste hasta acá, hasta este momento, quiero que analicemos juntos las siguientes preguntas. Si deseas anotarla, anótela. ¿Cuál es tu nivel de importancia que le estás dando a la escritura? ¿Cuál es ese nivel de importancia que le das a orar? ¿Cuál es ese nivel de importancia de meditar de día y de noche, de una oración constante? Otra pregunta, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Cuál es importante? Mirar las formas en que Dios habla al hombre, y están todas escritas en la palabra. Otra pregunta, ¿estás obedeciendo a Dios, buscando la santidad? ¿Te sientes que el Espíritu Santo te redarguye cuando pecas? Porque si no te redarguye, mi hermano, preocúpate. Dios está lejos de ti. Tienes misericordia y está esperando a que te arrepientas y tome la decisión correcta de caminar en santidad. El creyente no camina por vista, sino por fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y hermano, en algún momento muchos escuchamos esto. Nos enseñaron esto. ¿Por qué entonces no estamos siendo hacedores de eso que escuchamos, de lo que está escrito en la palabra o de lo que leemos? Señores, santidad ilimitada. Caminemos esta carrera de la mano de Dios, con Dios de nuestro lado. No saquemos excusa al pecado. Y cuidado con lo que voy a comentar. Dejemos la idolatría, dejémosla a un lado. Porque muchas cosas, o mejor dicho, todo lo que está en este mundo material, eso es idolatría. Y a veces lo ponemos como representación a Dios, cuando lo único que representa a Dios
en este mundo es un creyente transformado y en santidad. Su ejemplo, su ejemplo. Un creyente que está caminando esa carrera en resistencia. Mis hermanos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de vosotros. Que Dios les continúe bendiciendo.